Aprende a crear esta bola de energía animada en Blender. Vamos a añadir una esfera y le añadimos el modificador Subdivision Surface, y vamos a ajustar ambos valores a 3. Primero vamos a Compositing. Creamos un nuevo compositor de nodos. Añadimos Glare y lo colocamos en medio de estos nodos. Y donde pone Streaks, lo cambiamos a Fog Glow. Vamos a Shading y cambiamos a Vista de Render para previsualizar el efecto visual. Desplegamos esta pestaña y en Compositor cambiamos a Always. Ahora, en World Properties, en Color vamos a ponerlo totalmente negro para que se aprecie mejor el efecto. Y en Material Properties desplegamos Settings, después Surface, y en Render Method cambiamos a Blended, para que los renders de AVE se vean bien. Vamos a eliminar el Principlet BSDF. Añadimos Mix Shader. Añadimos Color Ramp y conectamos Color a la entrada Factor de Mix Shader. Y donde pone Linear lo cambiamos a B-Spline. El punto de color negro lo posicionamos en 0.5 y el blanco lo posicionamos en 0.9. Añadimos Transparent BSDF y lo conectamos a la primera entrada Shader de Mix Shader. Añadimos Emission y lo conectamos a la segunda entrada Shader de Mix Shader. En Color vamos a elegir el color que queremos. Yo le voy a poner este color verde. Y en Strength ajustamos a 20. Añadimos Math y lo conectamos a Color Ramp. Y donde pone Add vamos a cambiarlo a Power. Y en Exponent lo ajustamos a 0.9. Añadimos otro Math y lo conectamos a Base del primer Math. Vamos a añadir Layer Weight y conectamos Facing al Math. Y en Blend ajustamos a 0.08. Ahora vamos a añadir Map Range y lo conectamos al segundo value del Math. Y en From Min ajustamos a 0.45. Y en From Max lo ajustamos a 1.2. Añadimos Noise Texture y conectamos Color a Value de Map Range. Donde pone 3D cambiamos a 4D. Y ajustamos Scale a 2. Ahora colocamos el cursor sobre Noise Texture y pulsamos Control más la tecla T para que se añadan Mapping y Texture Coordinate. En Mapping ajustamos el eje Z de Scale a 3. Y para hacer la animación, en el eje Z de Rotation escribimos Numeral Frame dividido entre 50. Ahora colocamos el cursor sobre este valor. Pulsamos clic derecho y seleccionamos Copy Driver. Después, en este valor de arriba, pulsamos clic derecho nuevamente y seleccionamos Paste Driver. Y en Texture Coordinate, como salida usamos Object. Vamos a añadir otro Mix Shader y lo colocamos en medio de estos dos nodos. Ahora vamos a duplicar estos 3 nodos y los colocamos aquí. El Strength de Emission lo ajustamos a 7000. Ahora vamos a añadir Map Range y lo conectamos al Mix Shader. Ajustamos From Min a 1 y From Max a 0. Y ajustamos ToMin a menos 0.5 y ToMax a 0.03. Vamos a duplicar Layer Weight y lo conectamos a Map Range. Vamos a añadir otro Mix Shader y lo colocamos entre estos dos nodos. Ahora vamos a duplicar todos estos nodos que acabamos de añadir y los colocamos aquí. Y conectamos este Mix Shader al nuevo Mix Shader que hemos añadido. Ajustamos From Min a 0.1, From Max a 9. ToMin a 0 y ToMax a 1. Y en Emission ajustamos Strength a 500. Y en Color lo ponemos un poco más oscuro. Ahora vamos a duplicar este Math que habíamos ajustado a Power y lo colocamos en medio de Layer Weight y Map Range. Vamos a añadir otro Mix Shader y lo colocamos entre estos dos nodos. Y nuevamente vamos a duplicar estos nodos y los colocamos aquí. Y conectamos el Mix Shader al nuevo Mix Shader. En Map Range ajustamos From Min a 0.05, From Max a 0, ToMin a menos 6 y ToMax a 0.25. Y en Emission ajustamos Strength a 5 y en Color lo ponemos más claro. Vamos a añadir otro Math y lo conectamos a este Math. Y ajustamos Value a 1. Vamos a añadir otro Math y lo conectamos a este Math. Y cambiamos la operación a Ping Pong. Y en Value ponemos Numeral Frame dividido entre 20. Y en Scale ajustamos a 0.8. Y por último, en el primer Map Range, vamos a ajustar From Min a 0.01